damos inicio a nuestro séptimo módulo de hoy titulado Radiología en enfermedades respiratorias. Y para nosotros es un placer presentar hoy a las doctoras Lina María Vázquez y la doctora Diana Valenzuela, médicas especialistas en radiología y docentes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bienvenidas, doctoras, a este séptimo módulo y gracias por esta gran participación el día de hoy. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias al Instituto Neumológico por la invitación. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, primero con el contenido de la charla sobre la importancia pues, de la radiología de tórax, la anatomía radiológica, qué patologías aumentan y qué disminuyen la transparencia pulmonar, y seguimos con unas conclusiones. Entonces, el por qué estudiar la radiografía de tórax, porque realmente representa un estudio diagnóstico en aproximadamente al 20 al 40% de lo que nos llega a nosotros el servicio de radiología, o sea, tiene una alta prevalencia. ¿Qué nos permite evaluar? Estructuras como el mediastino, los pulmones, la pared torácica, y la mayoría de sus solicitudes es por tos, disnea y dolor, que es como lo que más hay en consulta respiratoria. Entonces, hay que tener en cuenta, antes de interpretar una radiografía de tórax, unos conceptos preliminares. Entre estos conceptos preliminares está que tengamos un estudio radiológico adecuado, es decir, un par radiológico. ¿Y qué significa eso? Que tengamos dos proyecciones. En radiografía de tórax, las que más se utilizan es la proyección postero-anterior y la proyección lateral. ¿Por qué utilizamos dos proyecciones? Porque pues el tórax es una estructura tridimensional, entonces para poder orientar la localización de las lesiones, pues por lo menos tener dos imágenes. Lo otro es que tenemos que tener en cuenta que esa radiografía esté bien centrada. Es fácil identificar cuando una radiografía está centrada. Ustedes miran las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales torácicos y trazan una línea entre el borde medial de las clavículas hasta esta apófisis espinosa, y esa distancia, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, debe ser equidistante. Que esté bien penetrada. ¿Qué quiere decir? Que ustedes vean que la columna se insinúa detrás de la silueta cardíaca, pero no que se vea en totalidad toda la anatomía del cuerpo vertebral como pasa en la parte superior, porque si ustedes ya ven muy a detalle los cuerpos vertebrales detrás de la silueta cardíaca, quiere decir que está muy penetrada la imagen, y eso, digamos, coloquialmente hablando, nos puede, como quien dice, quemar los infiltrados. Y una buena inspiración. Entonces, la inspiración la vamos a evaluar contando los arcos costales. Los que van en dirección oblicua y hacia abajo son arcos costales anteriores, y los que ustedes ven aquí horizontales son los arcos costales posteriores. Entonces, apréndanse alguno de los dos, o cuentan los anteriores, deben verse por lo menos 6 hasta el hemidiafragma, o pueden verse de 10 a 11 arcos costales posteriores, teniendo en cuenta que la primera la cuentan como 1 y 2, porque esas dos costillas se solapan. Entonces, una vez ya tenemos una radiografía PA con adecuada técnica, tenemos esta proyección que es la lateral, y en la lateral lo importante es que no esté bien rotada, es que ustedes cuando vean este corte de las costillas no haya una distancia mayor de 1 centímetro entre ellas. El paciente pues debe elevar bien los brazos por encima de la cabeza para que no haga tanta interposición, y pues debemos poder evaluar el diafragma, el esternón, los tejidos blandos y la región posterior de los tejidos blandos. Entonces, ya centrándonos en la anatomía, como les dije, vamos a evaluar la silueta cardíaca. Entonces, tener en cuenta que en esa radiografía de tórax vamos a tener unos arcos cardíacos que van a estar conformados por las diferentes estructuras de la silueta. Entonces, en el lado derecho vamos a tener la vena innominada y la vena cava superior, que viene siendo esta parte superior. Luego vemos la aurícula derecha, y en el lado izquierdo vamos a ver el callado aórtico, el tronco de la pulmonar, la auriculilla y el ventrículo izquierdo. Y estas serían como los gráficos de las representaciones anatómicas de cada uno de ellos. Entonces, si se dan cuenta, el ventrículo derecho no va a estar proyectado sobre los arcos del corazón. Eso lo vamos a tener es en una proyección lateral, ya más adelante les muestro. Entonces, para repasar acá el más grande, primer arco, la vena cava superior, el segundo arco, la aurícula derecha, primer arco, la aorta,
el segundo, el tronco de la pulmonar, y el tercero, el ventrículo izquierdo, y a veces vemos algo de la auriculilla, que es parte de la aurícula izquierda. Y en la lateral, como el ventrículo derecho tiene una disposición más anterior, es el que va a estar aquí en contacto con el esternón. Lo normal es que él esté en contacto 1/3 del esternón, no más de ese tercio, porque si no, ahí ya hablamos de crecimiento del ventrículo derecho. Y luego sí vamos a ver como tal el callado aórtico, la aorta descendente, y en la parte posterior, como vemos acá, tenemos la aurícula izquierda, y esta curvita que baja acá es la vena cava inferior en la proyección lateral. Entonces, ¿qué nos hace que aumente la aurícula derecha? Pues todo lo que aumente las presiones, la comunicación interauricular, el coro pulmonar, la insuficiencia tricuspidia. Entonces, vamos a ver que este arco está aumentado. Pues realmente este paciente tiene una cardiomegalia global, pero también vemos cómo hay un crecimiento de la aurícula derecha, y acá lo podemos confirmar en esta imagen de tomografía en ventana paramediastino con contraste. Este es un corte axial y vemos cómo esa aurícula derecha está marcadamente aumentada de tamaño. En cuanto a la aurícula izquierda, ella tiene diferentes signos radiológicos porque como ella tiene una disposición muy posterior en el corazón, ella puede crecer en diferentes direcciones. Ella puede crecer hacia la derecha, puede crecer hacia arriba, puede crecer hacia la izquierda, y posteriormente, y dependiendo de eso, pues nos va a dar ciertos signos. Entonces, podemos tener, cuando crece hacia la derecha, el doble contorno. Entonces vemos la aurícula derecha y un doble contorno que es de la aurícula izquierda. Aquí podemos ver un cuarto arco aórtico cuando crece hacia la izquierda, no siempre se ve. Si crece posteriormente, vemos cómo aquí aumenta su tamaño, y sobre todo cuando hacemos estudios varitados, le damos vario al paciente, vemos cómo esa aurícula genera efectos compresivos sobre la pared anterior del esófago, y si ella crece superiormente, este ángulo de la carina va a estar aumentado. Entonces, ¿cuándo se crece? En caso de ductus arterioso persistente, comunicaciones interventriculares, valvulopatría mitral, todo lo que nos aumente las presiones de esa cavidad. En cuanto al ventrículo derecho, lo que les mencionaba, lo normal es que él toque el tercio inferior del esternón. Cuando ya toca 2/3 o más, se considera patológico y hay un crecimiento del ventrículo, y usualmente viene acompañado a veces de una prominencia del tronco de la arteria pulmonar. Entonces, si ustedes ven, este es el arco de la aorta, y vemos cómo la arteria pulmonar está supremamente prominente, asociado a un aumento del diámetro del ventrículo del lado derecho. Entonces, todo lo que nos aumente las presiones en cavidades derechas, pues nos va a favorecer ese crecimiento. Las otras referencias anatómicas que tenemos en cuenta son las líneas mediastinales. Existen diferentes líneas, sobre todo las dos primeras, la de la unión anterior y la unión posterior, no son siempre visibles en la radiografía de tórax, más o menos se observan el 30% de los estudios, pero hay que tenerlas presentes para no decir que es una patología. Esta línea de la unión anterior simplemente es una representación de cómo la pleura tanto del lóbulo superior derecho como el izquierdo se une anteriormente, y cuando hay pérdida de volumen de cualquiera de estos dos lóbulos, pues esta línea se va a desplazar, como pasa acá, porque pues hay pérdida de volumen acá en el hemitórax derecho, entonces el izquierdo crece de forma compensatoria para valga la redundancia, compensar esa pérdida de volumen del pulmón contralateral. Tenemos la línea, y esta es como la representación en la tomografía, en un corte axial para ventana pulmonar. La línea de la unión posterior, pues es la unión posterior ya de esos pulmones, se da por detrás de la tráquea, y lo mismo, ella se va a desplazar en caso donde haya algo que genere pérdida de volumen de cualquiera de los dos campos pulmonares. Las otras líneas mediastinales que sí las vamos a ver sí o sí es la paratraqueal derecha y la izquierda. Entonces, como su nombre lo denominan, están al lado y lado de la tráquea. Esta sería la paratraqueal derecha. Y cuando crecen, pues al lado de la tráquea usualmente tenemos ganglios. Entonces, cuando hay conglomerados ganglionares, esta línea la vamos a perder
¿sí? No se va a ver así delgadita como lo veía en caso por esta gran ganglio que tiene el paciente en el caso de un linfoma. Lo mismo pasa a la paratraqueal derecha, ahí también tenemos izquierda, perdón, ahí también tenemos ganglios, se ve esa lineecita así delgada, se pierde cuando también se puede perder si hay, digamos, un bocio que entre endotorácico o también por crecimiento de ganglios linfáticos, como en este caso, acá hay un ganglio aumentado de tamaño paratraqueal y acá se ve otro conglomerado ganglionar, también en el contexto de un paciente con linfoma. La otra línea importante es la que se da entre la aorta y la pulmonar. Esa línea pues no debe sobrepasar el borde más externo de la aorta ni el borde más externo de la pulmonar. Ahí también en esa zona, en la tomografía la vamos a ver como esta representación. Este es un corte axial de parénquima pulmonar y vemos que es una línea delgada que también va a crecer, sobre todo en dado caso de que haya, bueno, una lesión que esté ahí a nivel parailiar o también en caso de adenopatías, ya sea por linfoma, por sarcoidosis, cualquier patología que nos haga que haya crecimiento de los ganglios linfáticos, como en este caso, es otro conglomerado ganglionar y se pierde esa línea aórtico-pulmonar que les mostraba. Y esta es la famosa ventana aórtico-pulmonar. Entonces, esto es un corte axial de mediastino con contraste. Acá tenemos la cava superior, la aorta y la pulmonar, y en esta ventana usualmente hay grasita, pero cuando también hay ganglios se pierde pues esa ventana. Y las otras líneas, como en este caso, entonces miren acá la línea se perdió, supera el arco de la aorta y de la pulmonar y acá lo vemos en representación de tomografía, un gran conglomerado ganglionar. Las líneas paraespinales derecha e izquierda, igual que las traqueales, como su nombre lo dicen, van lado y lado, entonces lado y lado de los cuerpos vertebrales, paraespinal derecha, paraespinal izquierda, y en la tomografía, pues son estas líneas que están aquí al lado y lado de los cuerpos vertebrales. Ahí nosotros tenemos diferentes estructuras. Pueden haber ganglios, pueden haber raíces nerviosas de los agujeros de conjugación que salen al lado y lado de las vértebras, y también tenemos estructuras óseas. Entonces, digamos, una lesión tumoral ósea, ya sea de origen neural o algo linfático, también puede hacer que esa línea se crezca. Entonces, miren acá cómo se desplaza la línea, y aquí en la tomografía hay una lesión de densidad de tejidos blandos de un paciente que tenía bueno, aquí no sale el disco, pero tenía una espondilodicitis y tenía aquí una lesión de tejidos blandos paraespinal. Lo mismo entonces en el lado izquierdo también puede pasar lo mismo, solo que ahí ya tenemos parte también del esófago y de la aorta, y en este caso vemos cómo se pierde esa línea paraespinal izquierda, y realmente estas estructuras circulares que vemos acá son varices esofágicas de un paciente con una cirrosis. Entonces, conocer la anatomía nos va diciendo, no podemos hacer el diagnóstico de tiene unas varices, tiene algo, pero sí podemos decir, hay pérdida de las líneas paraespinales, amerita una evaluación complementaria del mediastino posterior. Puede ser neural, puede ser ganglionar, puede ser de origen vascular, pues eso por radiografía simple no lo sabemos, y la tomografía pues ya viene siendo un aliado. Y por último, la línea del receso ácido-esofágico, entonces como su nombre lo dice, va desde la ácigos hacia el esófago, es esta estructura lineal que vemos acá. Entonces, y en la tomografía es esta curvatura, entonces cualquier cosa que pase a nivel del esófago, pues nos va a hacer que esta línea crezca. Entonces, en este caso, es un paciente con una hernia hiatal, la vemos acá en corte axial para mediastino en tomografía, y miren esa línea cómo pierde su continuidad longitudinal y se va desplazando. Entonces, nos ayuda muchísimo conocer esta parte de la anatomía normal. Lo otro que es importante cuando interpreten una radiografía de tórax es tener en cuenta estas áreas que les acabo de delimitar en círculos, que llamamos áreas ocultas, que son los ápices pulmonares, las regiones paraileares,
la región retrocardíaca y las bases pulmonares. Si ustedes se dan cuenta, aquí viene el diafragma, pero sobre él va acomodado el parénquima pulmonar, entonces vamos a tener parte de la región anterior y posterior del parénquima pulmonar. Si observan con detalle, aquí alcanzamos a ver esa trama vascular del parénquima que pasa. Y si acá hay una lesión y no nos fijamos, porque usualmente vemos como el diafragma y ya pueden pasar lesiones desapercibidas. Acá es una magnificación de los que le quería mostrar. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tengo estas áreas ocultas para que las tengan en mente. Ahora revisen esta radiografía de tórax PA y traten ustedes hacer el ejercicio, unos segunditos, en qué parte de esa área oculta en esta radiografía hay una lesión. Entonces, hay una lesión en esta área oculta. Si ustedes se fijan, acá hay una lesión de mayor densidad y vemos que aquí ya no se ve así como pasa la trama vascular como pasa acá, sino que aquí hay algo más radiopaco. Cuando le hacemos la tomografía, oh sorpresa, el paciente tiene una masa, densidad de tejidos blandos de contornos espiculados, es un paciente con un cáncer de pulmón, que si no tenemos en cuenta estas referencias, probablemente se nos pase desapercibido. Este es otro ejemplo, y acá está en la representación en la lateral. Otra cosa que es muy importante, en la radiografía lateral, los cuerpos vertebrales van a irse viendo más radiolúcidos a medida que descendemos. ¿Por qué? Porque los cuerpos vertebrales torácicos superiores tienen interposición del brazo, del músculo, que cuando el paciente eleva los brazos para la proyección. Pero aquí hay menos interposición de tejidos blandos, por lo tanto, estos cuerpos vertebrales los debemos ver más radiolúcidos. Si ustedes ven que este cuerpo vertebral está igual de radiopaco a este, ahí hay algo, lo tienen que sospechar. Este es otro ejemplo de otra lesión oculta. Lo mismo, traten de hacer como el análisis en esta radiografía PA de tórax, donde puede haber una lesión. Les voy a dar unos segunditos. Entonces, digamos que la primera y más evidente es esta que está acá, hacia la región inferior a la región parailiar izquierda, y tenemos otra en la región retrocardíaca. Entonces, es importante, igual tenemos la proyección lateral, puede que nos haya mostrado esa alteración, pero desde la PA ustedes tienen que ir aprendiéndolas a evaluar. Y lo otro son los cilios pulmonares, que tienen esta disposición, como se los pongo acá en el ejemplo, en forma de dedos. Deben ser más o menos simétricos, entonces siempre evalúen los cilios pulmonares. Entonces acá tengo un caso. Este caso lo traje es como para que evalúen ambos cilios pulmonares. Entonces, en este lado yo veo bien como la estructura vascular del hilio, pero aquí el hilio pierde esa configuración. Ahora, si hacemos un análisis más detallado, vemos que este ángulo cardiofrénico está con un ángulo obtuso, o sea, no tiene un ángulo agudo como lo debería tener normalmente, y acá vemos un aumento de la radiopacidad en la lateral. Y si ven, los cuerpos vertebrales se ven muy radiopacos, incluso más que los superiores. Eso no es normal. En este caso, que tiene el paciente una retracción del hilio con pérdida del este arco, él tiene un atelectasia del lóbulo inferior del lado derecho. Y esta es una imagen normal. Miren cómo deberíamos ver el hilio y miren cómo deberíamos ver el ángulo cardiofrénico. Lo otro importante, entonces, el mediastino. Hay muchas clasificaciones del mediastino, pero la que nosotros, digamos, más utilizamos es la del grupo de interés de malignidad intestina, y él la divide en 3 compartimientos, en un compartimiento prevascular, un compartimiento visceral y paravertebral, que son estos que están delimitados. Entonces, este es el prevascular, este es el visceral y este es el paravertebral.
y digamos que es como el que más se ha aceptado porque tiene unas delimitaciones anatómicas específicas. Entonces, su límite anterior va a ser el borde posterior del esternón y su límite anterior del pericardio. En cambio, en el visceral, pues va a estar incluidas todas las estructuras, la estructura cardíaca, incluyendo la tráquea y el esófago, y el paravertebral vamos a trazar una línea imaginaria más o menos de 1 centímetro hacia el cuerpo vertebral, y lo que esté ahí posterior es el mediastino, pues, posterior. Y esta, pues, es una imagen ya en axial, entonces acá vemos el mediastino anterior, o prevascular, el vascular o el mediastino medio y el paravertebral, que es el posterior. Entonces, estas son como las imágenes. Entonces, ahora sí, entrando en materia, ¿qué nos genera un aumento de la transparencia pulmonar? Afortunadamente, en el cuerpo casi todo está en pares. Tenemos 2 hemisferios cerebrales, tenemos 2 campos pulmonares, tenemos 2 riñones. Entonces, eso para nosotros es muy importante porque nos permite comparar. Entonces, cuando hay un aumento de la transparencia pulmonar unilateral, o sea, solo un campo pulmonar se ve más radiolúcido, lo más frecuente puede ser o un neumotórax o una mastectomía. Recuerden que las mamas, los pectorales también generan mayor radioopacidad sobre las estructuras, o una obstrucción bronquial. ¿Y qué es poco frecuente? Obstrucción bronquial, eso sí hago un paréntesis, ocurre sobre todo en las fases iniciales, donde el cuerpo extraño funciona como una válvula, entonces él permite que entre y entre aire, pero no permite que salga. Pero si el cuerpo extraño está ahí alojado por mucho tiempo, pues ya lo que nos va a producir es una telectasia. Entonces ya lo que vamos a ver es lo contrario, una disminución de la transparencia pulmonar. Y los poco frecuentes es el síndrome de Swyer-James y la atresia bronquial y el enfisema lobar congénito. Entonces, este es un primer caso, también para que ustedes vayan haciendo la reflexión en sus casas. Entonces, miren ambos campos pulmonares. Este es el derecho, el izquierdo. ¿Cuál campo pulmonar está más transparente o es más radiolúcido? ¿Y cuál podría ser su diagnóstico? Entonces, viendo esta radiografía, claramente este es el campo pulmonar más radiolúcido, y acá estamos viendo acá estamos viendo la trama vascular normal del parénquima, pero aquí no vemos trama vascular, y el parénquima está aquí todo agrupado y todas estas estructuras vasculares agrupados. Entonces, el diagnóstico sería un neumotórax a tensión. Este es otro ejemplo. Lo mismo, hagan el ejercicio en sus casas. ¿Cuál hemitórax es más radiolúcido? Entonces, en este caso, el hemitórax más radiolúcido también es el izquierdo, y miren aquí cómo llega la trama vascular de este parénquima pulmonar y podemos delimitar muy bien la pleura visceral, y este es otro caso de un neumotórax, pero no, atención, como el que vimos anteriormente. Y este es un caso un poco más retador porque esta es una proyección anteroposterior, entonces ahí ya les doy una pista. ¿Cuál hemitórax les parece más radiolúcido? Entonces, en este caso, el hemitórax más radiolúcido es el izquierdo, y vemos un signo que es el signo del sulco profundo, que lo vemos también en caso de un neumotórax. Esto es más complejo de evaluarlo en una proyección anteroposterior. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que en una proyección anteroposterior el aire se nos va a desplazar tanto anteromedial, basal y lateral. Entonces, dependiendo de si ese neumotórax no es muy grande, pues lo que vamos a ver es solamente ese signo del subico profundo, y a veces delimitar la pleura como lo hacemos en la posición de bipedestación es un poco más complejo. En la posición erecta pues es más fácil porque el aire se va a desplazar superiormente, pero en los escenarios de urgencias, de pronto un paciente con un politraumatismo o con una herida por arma de fuego o cortopunzante que no se pueda colocar en bipedestación, pues recurrimos a una proyección anteroposterior. ¿Listo? Este es otro caso, entonces también
La transparencia pulmonar primero es igual en ambos emitórax? ¿Cuál es el más radiolúcido y cuál sería el diagnóstico de ustedes? Entonces, yo les mencioné, hay que evaluar los tejidos blandos, hay que evaluar tanto los pectorales como las siluetas mamarias. Entonces, en este caso, aquí la transparencia pulmonar está aumentada. ¿Por qué? Porque esta paciente fue sometida a una mastectomía izquierda. Entonces, miren acá cómo está la mama derecha, haciendo que haya más radiopacidad en ese hemitórax, pero es normal. Y en esta, la transparencia simplemente se aumenta no porque haya una patología en el pulmón, sino porque perdimos ese tejido. Entonces, también es importante que evalúen esas estructuras. Este es otro ejemplo. Este hemitórax se ve más radiolúcido y vemos cómo hay una pérdida del pectoral. Miren, aquí vemos la línea del pectoral, aquí no se ve. Este paciente tiene algo que se llama un síndrome de Pollard, que es una agenesia del músculo pectoral. Entonces, para recordar, siempre evaluemos las sombras de la mama, siempre evaluemos las líneas de los pectorales e incluso a veces alcanzamos a ver tejidos blandos del cuello. Esta área también es importante que la evaluemos. Este es otro caso, es un paciente de 16 años con un antecedente de una neumonía severa en la infancia. Entonces aquí la clínica empieza a cobrar una importancia muy grande en lo que podamos definir del diagnóstico de esta radiografía. Entonces, vemos cómo la transparencia pulmonar está aumentada acá en el hemitórax derecho y con ese antecedente de una neumonía severa de la infancia, podemos estar ante un síndrome de Swyer-James, que es una bronquiolitis obliterante. Esta usualmente se presenta en niños que han tenido una infección respiratoria severa, sobre todo por virus sincitial respiratorio, por adenovirus o por micosplasma, que generan una destrucción distal de la vía aérea y la arteria pulmonar también se hace pequeña. Entonces, nos da esta mayor radiolucidez si la comparamos con el hemitórax contralateral. Este es otro caso, un recién nacido. Miren, estamos ya hablando de un recién nacido. Vemos cómo este hemitórax izquierdo tiene la transparencia pulmonar aumentada. Inclusive vemos que alcanza de pronto a desplazar las estructuras mediastinales de izquierda a derecha y nos estamos ante un enfisema lobar congénito. Este usualmente afecta un solo lóbulo, el superior izquierdo es el más frecuente, como en el caso de nuestro paciente. Las causas usualmente es broncomalacia o una compresión extrínseca. Esa compresión extrínseca, ¿por qué se puede dar? Por anillos vasculares, puede ser una de las causas. Se asocia también a cardiopatías congénitas. Entonces, cuando lo encontremos, esos pacientes tienen que someterse a un ecocardiograma para descartar alguna cardiopatía congénita y usualmente el 50% de los pacientes tienen un distrés respiratorios en las primeras 48 horas de vida. Es importante tener en cuenta que en las primeras horas de vida, lo que vamos a ver es un área de consolidación porque hay retención de esos líquidos que están en el parénquima pulmonar, en ese lóbulo afectado, pero ya después tenemos ese aumento de la radiolucidez del hemitórax, como en este caso, en la parte que está comprometida. Y entre los aumentos de la transparencia ya bilaterales, pues vamos a hablar de la más frecuente, que es el enfisema y el asma. Entonces, aquí también la clínica es muy importante. Miren cómo bilateralmente hay un marcado aumento de la transparencia pulmonar de ambos hemitórax y también estamos viendo otros signos radiológicos. Este espacio retroesternal está aumentado. Miren que los diafragmas se ven aplanados y estamos ante una paciente de 65 años con tabaquismo de 40 años de exposición. Entonces, ¿qué pensamos? En enfisema. Las causas, pues la más frecuente, como el de la paciente, es el tabaquismo, pero también existe la deficiencia de alfa-1 antitripsina, entonces eso lo vamos a observar en pacientes que no tienen antecedente tabáquico y en pacientes más jóvenes. Lo que pasa es que va a haber un atrapamiento aéreo, entonces por eso se nos van
aplanar los semidiafragmas, nos va a aumentar el espacio retroesternal, los pulmones se nos van a ver radiolúcidos e incluso esa trama vascular, como veíamos en las anteriores radiografías, miren que se pierden porque hay una distorsión de la arquitectura. Entonces, ¿qué es lo normal? Que este espacio retroesternal tenga menos de 2.5 centímetros, que cuando tracemos una línea imaginaria sobre el borde inferior de los esofrénicos, el diafragma tenga una altura de 1.5 centímetros o más, y no como en el caso de esta paciente, donde claramente tenemos un espacio retroesternal aumentado e incluso vemos que los diafragmas están aplanados e incluso se pueden llegar a ver invertidos en la proyección. Entonces ahora los voy a dejar con la doctora Diana para ver la parte de la patología que nos aumenta la transparencia pulmonar. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio acá con un pequeño recorderis anatómico. Hay aproximadamente 23 generaciones de vías aéreas hasta llegar al bronquiolo terminal. Vamos a encontrar los bronquiolos terminales a nivel del lobulillo pulmonar secundario, y el lobulillo pulmonar secundario es muy importante conocer su anatomía, porque a partir de este lo podemos ver en tomografía y podemos saber, digamos, guiarnos en el diagnóstico imagenológico. Entonces, en el lobulillo pulmonar secundario vamos a encontrar los bronquiolos terminales, que pueden haber de 3 a 5 por cada lobulillo pulmonar secundario. Vamos a encontrar los bronquiolos respiratorios, vamos a encontrar los ductos alveolares y los alvéolos. Los alvéolos se comunican unos con otros a través de los poros de Koch, y los ductos alveolares se comunican a través de los canales de Lambert, y esto es lo que permite la diseminación de las diferentes enfermedades. También en este lobulillo pulmonar secundario vamos a encontrar el intersticio. Entonces, en el intersticio vamos a encontrar un intersticio interlobulillar. A través de este espacio interlobulillar van a discurrir los vasos linfáticos. Vamos a encontrar un intersticio peribroncovascular. A través de este intersticio también hay vasos linfáticos. Vamos a encontrar también el intersticio intralobulillar y alrededor de los alvéolos. Vamos a ver más adelante que de acuerdo a la afectación o al engrosamiento del intersticio que nosotros veamos en las imágenes, vamos a pensar en diferentes patologías, y de acuerdo a la localización de los infiltrados dentro del lobulillo pulmonar secundario, esto también nos puede orientar a los diagnósticos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una imagen que nos disminuya la transparencia pulmonar? Podemos encontrar un patrón de ocupación alveolar, un patrón intersticial o incluso un patrón mixto. Los nódulos pulmonares solitarios también nos disminuyen la transparencia pulmonar, las masas, las atelectasias y el derrame pleural, que es lo que vamos a ver principalmente. Entonces, empezando por los infiltrados alveolares, estos pueden ser producidos por muchas causas, muchas cosas se pueden ocupar el alvéolo. Tenemos el exudado inflamatorio en el caso de la neumonía, el exudado plasmático en el caso de la falla cardíaca, la sangre en los pacientes que tenemos una hemorragia alveolar difusa, el infarto pulmonar, pacientes con hemoptisis, las células en la neoplasia, el linfoma y el cáncer bronquialveolar, que son las que principalmente producen consolidación, y las proteínas en el caso de proteinosis alveolar. Entonces, el infiltrado alveolar, ¿por qué se caracteriza? El infiltrado alveolar se caracteriza principalmente por varias cosas. Primero, porque va a borrar las estructuras vasculares. Es una opacidad que es mal definida, que tiende a coalescer. Se le ve broncograma aéreo. Cuando está cerca a una cisura, nosotros podemos ver la delimitación con la cisura, y cuando está en contacto, ya sea con el diafragma o con la silueta cardíaca, podemos ver el signo de la silueta. Este es un caso de un paciente de 24 años, con tos, con fiebre de 3 días de evolución, que el diagnóstico clínico fue una neumonía. Este es otro caso. ¿Qué estamos observando acá? Identificamos una opacidad parenquimatosa mal definida, borra las estructuras vasculares, está borrando también un poquito el ángulo costofrénico. Entonces, ¿qué puede tener este paciente? Puede tener una neumonía, puede tener un cáncer, puede tener ocupación por sangre, puede tener ocupación por proteínas. Entonces, la clínica aquí es muy importante. Este es un caso de un paciente de 60 años que presenta
cuadro de evolución de 12 horas de disnea progresiva que inició de forma súbita. Entonces, a este paciente se le hizo un estudio de tomografía donde identificamos que esto se corresponde con una lesión periférica, que en este caso es un infarto pulmonar que es secundario a un tromboembolismo pulmonar. Entonces, la clínica siempre es muy importante a la hora de nosotros, digamos que determinar un diagnóstico en imágenes. Entonces, en el caso de infiltrados focales agudos, como en este caso, las principales causas son la consolidación neumónica, la broncoaspiración, el infarto y el hematoma, y aquí es donde la clínica juega un papel súper importante para saber a qué se debe esa consolidación. Ahora, cuando tenemos ya infiltrados más difusos, como en este caso, donde vemos infiltrados bilaterales, más de predominio central, también está borrando la trama vascular, no le vemos unos contornos muy bien definidos, y en este caso tiene otros hallazgos asociados como engrosamientos sectales, que es un caso de un paciente con falla cardíaca. Vamos a ver que estos infiltrados difusos los encontramos también en varias patologías, como la neumonía multilobar, el edema pulmonar, como en este caso, ya sea cardiogénico o no cardiogénico, y la hemorragia alveolar. Este es un caso de un paciente que presenta síntomas respiratorios de 2 meses de evolución, con tos frecuente, disnea progresiva, que el diagnóstico fue una neumonía eosinofílica. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos pacientes con síntomas crónicos o tenemos hallazgos en imágenes que perduran por más de 4 semanas, debemos pensar en patologías crónicas, como la tuberculosis, la micosis, el carcinoma broncoalveolar, el linfoma, la neumonía posobstructiva, la proteinosis alveolar, las granulomatosis, la neumonía de organización, la neumonía eosinofílica, como en este caso, y la sarcoidosis. Entonces, cuando tenemos infiltrados alveolares, ¿cuáles son las indicaciones de TAC? Si los infiltrados son agudos y sospechamos una neumonía, el paciente pues no tiene indicación de TAC, a no ser que presente complicaciones, que tenga una evolución tórpida, digamos que en su proceso de desarrollo de la neumonía. Está indicado el TAC contrastado con protocolo para TEC cuando sospechemos tromboembolismo pulmonar, y este es el examen de elección, ya que nos permite valorar la anatomía y determinar dónde se encuentra el trombo. En el caso de infiltrados alveolares crónicos, en todos está indicado realizar el TACAR. Esto es muy importante para la caracterización y para los diferentes diagnósticos diferenciales, y siempre que queramos valorar algo en el mediastino, que tengamos sospecha y compromiso mediastinal, hay que realizar el estudio contrastado. Ahora, en los infiltrados intersticiales, debemos saber que primero, pues el intersticio nosotros no lo percibimos en la radiografía como tal, ¿sí? Nosotros no vemos los septos interlobulares, no vemos ese intersticio intralobulillar ni peribroncovascular. La periferia del pulmón se debe ver como en esta imagen, que se ve completamente radiolúcida, no debemos ver a este nivel nada que nos produzca opacidad. Podemos ver infiltrados lineales, que estos infiltrados lineales es por el engrosamiento de este septo interlobulillar, como los vemos acá, perpendiculares a la pleura. Estas son las llamadas líneas B de Kerley, que se ven principalmente en falla cardíaca. Podemos encontrar infiltrados reticulares. Los infiltrados reticulares se dan por compromiso del intersticio interlobulillar e intralobulillar, perebroncovascular y alveolar, y como su nombre lo dice, lo que vemos es una retícula, vemos un pulmón que se ve sucio, no logramos ver las estructuras vasculares, se pierden esos contornos vasculares que sí estamos observando por lo menos en esa radiografía normal. Y el infiltrado micronodular, donde vemos es muchos nodulitos dispersos en todo el campo pulmonar o en un sector, que también, de acuerdo a la localización, vamos a poder caracterizar y saber en el estudio de tomografía los diferentes diagnósticos diferenciales. Entonces, el infiltrado intersticial lineal, si es agudo, se produce principalmente por el edema pulmonar cardiogénico, como en esta imagen, que son las llamadas líneas P de Kerley, y también las líneas A, que son más alargadas y que van
en dirección al hilio pulmonar. Usualmente son infiltrados lineales, bilaterales, simétricos y que se asocian a otras alteraciones como prominencia de los cilios vasculares, signos de cefalización de flujo y también, si ya es más avanzado, a presencia de infiltrados alveolares. Y en los casos subagudos o crónicos debemos pensar en diseminación linfangítica asimétrica por compromiso de cáncer. Ahora, los infiltrados reticulares los vemos como un aspecto de una retícula en la periferia. Este, pues, es un caso donde vemos infiltrados reticulares bilaterales que predominan más hacia las bases pulmonares. Esta siguiente radiografía es ya de una imagen un poco más avanzada, donde estamos viendo que ya hay un compromiso más extenso y realmente no logramos valorar las estructuras vasculares. En esta primera radiografía a la derecha se alcanzan a ver algo las estructuras vasculares ciliares, en la segunda ya no alcanzamos a ver prácticamente ninguna estructura vascular por la distorsión arquitectural y por el extenso compromiso. Entonces, ¿cuáles son las causas de esos infiltrados reticulares? La neumonía intersticial usual. La neumonía intersticial usual es, pues, un patrón radiológico que puede ser secundario a una neumonía intersticial idiopática, que es la causa más frecuente, o a enfermedades del colágeno, por ejemplo, la artritis reumatoidea, el lupus, las enfermedades del colágeno pueden producir también un patrón de neumonía intersticial usual, y este patrón pues tiene igual un pronóstico muy malo, igual que la neumonía idiopática. También por cambios post-irradiación, por enfermedades del colágeno, enfermedades inhalatorias, inmunológicas, secundario a medicamentos, y también en los cambios post-COVID podemos encontrar infiltrados reticulares. Entonces, esta es una imagen típica de una neumonía intersticial usual, que quiero que la lleven en la cabeza. ¿Cuáles son las características típicas? Y esto es supremamente importante. Tienen gradiente apicobasal, es decir, mayor compromiso en las bases pulmonares, banalización, que la estamos viendo como estas hileras de quistes que se ven en la periferia, principalmente en las bases pulmonares, bronquiectasias de tracción y compromiso reticular periférico. Cuando encontramos todos estos hallazgos, hay una precisión del 96 al 100% con la correlación anatomopatológica. Y esto es muy importante porque los pacientes que tienen una enfermedad intersticial con patrón típico de NIU no requieren realización de biopsia para su diagnóstico, simplemente con los hallazgos típicos de la imagen es suficiente. Ahora, los infiltrados intersticiales micronodulares, entonces, estos se van a clasificar de acuerdo a su localización en el lobulillo pulmonar secundario. Entonces, vamos a tener los primeros, que son los centrolobulillares, que se van a localizar en el centro del lobulillo. Estos usualmente no comprometen la pleura, como se ve acá en la imagen, y se dan principalmente por bronquiolitis, neumonitis de hipersensibilidad y tuberculosis, que son como las patologías más frecuentes. Por eso es tan importante conocer el lobulillo pulmonar secundario y tratar de identificar respecto al lobulillo pulmonar secundario dónde se encuentran estos infiltrados nodulares. Los siguientes son los infiltrados perilinfáticos. Los linfáticos en el pulmón discurren en el intersticio interlobulillar a nivel de las fisuras de la pleura y peribroncovascular. Entonces, si nosotros encontramos nodulitos de localización perilinfática, vamos a pensar en sarcoidosis o en diseminación linfangítica o en la neumoconiosis. Y el tercer patrón, que es un patrón aleatorio que puede tener cualquier distribución, ya sea miliar, ya sea en el centro del lobulillo o perilinfática, ese se da principalmente en diseminación hematógena, ya sea de un proceso infeccioso como por ejemplo la tuberculosis miliar o diseminación hematógena de cáncer. Entonces, este es un caso de una radiografía. Este es un paciente con un antecedente de exposición a sílice que presenta en la radiografía varios signos radiológicos. Primero, tiene una retracción de los cilios superiormente, que nos habla que hay un proceso crónico. Tiene estos infiltrados nodulares que son bilaterales, que predominan en los ápices pulmonares. Tiene ensanchamiento del mediastino, y en el estudio de tomografía lo que se identifica son la presencia de estos nódulos que tienen un compromiso peribroncovascular, es decir, un compromiso linfático, y que corresponden a una neumoconiosis.
Entonces, cuando tenemos infiltrados nodulares, vamos a tratar de clasificarlos en los pacientes de acuerdo a si los pacientes tienen fiebre o no tienen fiebre. Si tenemos infiltrados nodulares y los pacientes tienen fiebre, debemos pensar en causas infecciosas como la tuberculosis miliar, micóticas como la cándida, el aspergillus, el histoplasmosis y virales como la varicela que nos puede producir también nódulos. Si el paciente no tiene fiebre, hay que pensar en enfermedad metastásica, neumoconiosis, sarcoidosis, microlitiasis alveolar, amiloidosis, neumonitis de hipersensibilidad, entre otras patologías. Este es un caso de un paciente que llevaba 2 meses de evolución de tos con expectoración ocasionalmente hemoctóica y estamos observando en la radiografía la presencia de múltiples nódulos pulmonares dispersos que se ven muy pequeños en ambos campos pulmonares. En el estudio de tomografía lo que se identifica son que estos nódulos tienen una distribución aleatoria y que se observan estos infiltrados también en árbol de gemación. A su vez, hay adenopatías mediastinales y esto corresponde a un paciente con una tuberculosis miliar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de TAC de tórax en estos casos? En todos los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial crónica está indicado realizar TAC de alta resolución, esto para caracterizar el patrón y para diagnósticos diferenciales. Esto nos permite, digamos que guiar al clínico en qué se debe hacer, en qué pensar y apoyados pues, por la clínica poder llegar a un diagnóstico. En los patrones micronodulares nos permite hacer una clasificación, valorar la etiología de acuerdo a la localización de esos infiltrados en el lobulillo pulmonar y una cosa muy importante es que hacemos también estudios de tomografía en expiración y en inspiración y esto es importante para ver el atrapamiento aéreo y principalmente en pacientes que se sospechen neumonitis de hipersensibilidad y en los pacientes post-COVID que también hacen signos de atrapamiento aéreo. Y siempre que queramos valorar el mediastino, que sospechemos compromiso mediastinal, hay que aplicar contraste. Entonces, otra de las alteraciones que nos producen disminución de la transparencia pulmonar son los nódulos y las masas. En la nueva clasificación de Fleischner cambió la definición de micronódulo. Antes el micronódulo era de 3 milímetros, ahora es de 6 milímetros y esto se da principalmente a que en la práctica diaria vemos muchos nódulos en personas asintomáticas que no tienen, digamos que ninguna importancia en estos pacientes. Entonces, se tomó esta definición como 6 milímetros para decir que estos son los nódulos que son importantes seguir y si los nódulos pues, son menores de 6 milímetros, hay que mirar pues, el cuadro clínico. En un paciente con factores de riesgo, evidentemente hay que seguirlo, pero en pacientes que no tienen factores de riesgo, son pacientes que no requieren realizar seguimiento. El nódulo es toda lesión que va entre 6 milímetros y 3 centímetros y la masa son lesiones que tienen más de 3 centímetros. Las características que nos hacen sospechar malignidad en un nódulo o una masa es la localización en los lóbulos superiores, tienen más riesgo de malignidad, los contornos microlobulados, mal definidos, espiculados y el tamaño. Entre más grande la lesión, más riesgo de malignidad. Y es importante tener en cuenta los factores de riesgo como el antecedente de tabaquismo, exposición a biomasa y el antecedente de cáncer. Y en todos los pacientes que identifiquemos en una radiografía un nódulo, una masa, hay que hacer el TACAR, que es el estudio de elección. Entonces, dentro de la valoración sistemática de la radiografía de tórax, pues siempre es muy importante, digamos, que realizarla de una forma exhaustiva. En este caso, pues vemos una radiografía de tórax que a simple vista decimos es normal, pero cuando nos fijamos, pues hay un nódulo que se ve en la región retrocardíaca, que lo estamos identificando aquí en esta zona, y se localiza hacia el segmento anterior del lóbulo inferior izquierdo. Es un paciente que tenía un antecedente de melanoma y es una metástasis de un melanoma. Entonces, ¿qué valoramos en la radiografía? El tamaño, los bordes, la densidad, si ha estado estable la localización, pero el estudio de elección siempre es el TAC. Cuando veamos un nódulo hay que hacer un estudio de tomografía para la caracterización de esta lesión nodular. Este es otro caso también que nos habla un poco de esa valoración sistemática. También es una radiografía que a simple vista no le vemos como un hallazgo muy marcado, pero
pero al hacer la valoración sistemática vemos que hay una diferencia en los ápices pulmonares, hay una opacidad en el ápice pulmonar izquierdo, que lo estamos observando aquí también en la radiografía lateral, y que en la tomografía se corresponde con un tumor de Pancoax, ¿sí? Entonces, siempre la valoración de estos puntos de la radiografía que habló la doctora Lina son muy importantes porque nos permiten detectar patología. Este es otro caso, una paciente de 23 años, 2 meses de evolución de tos ocasional, dolor torácico ocasional. Con esta radiografía estamos observando la placa PA lateral, identificamos una lesión localizada en el lóbulo superior izquierdo, conformada por varias lesiones nodulares y tiene un signo radiológico en la periferia, que es este signo de la media luna o de Asch-Crescent, que es muy típico de los misetomas. Aquí estamos viendo la imagen de tomografía donde se identifica mejor, se ven estas cavidades quísticas que están ocupadas por estas lesiones de densidad de tejidos blandos, y el diagnóstico fue un misetoma. Ahora, el tamizaje de cáncer de pulmón es un punto muy importante. Nosotros no hacemos tanto tamizaje, pero es muy importante empezar este programa de tamizaje de cáncer de pulmón. Reduce la mortalidad de los pacientes hasta en un 20%. Desafortunadamente, la mayor parte de los pacientes que se detectan con cáncer de pulmón son pacientes sintomáticos donde ya están en estadios muy avanzados. Entonces, este estudio de tamizaje de cáncer de pulmón nos puede ayudar a detectar pacientes en estadios más tempranos. ¿Cuáles son las indicaciones? Primero, que sean pacientes asintomáticos, pacientes entre 50 a 80 años con tabaquismo activo o tabaquismo de menos de 15 años desde el cese, enfermedad pulmonar obstructiva crónica como EPOC o TBC, exposición ambiental ocupacional y historia personal o familiar. Lo que utilizamos es TAC de baja dosis. Este TAC de baja dosis produce menos irradiación, aproximadamente de 1.5 milisieverts, a diferencia de un TAC-AD o un TAC normal contrastado, que es aproximadamente de 8 milisieverts. Y estos pacientes que vienen específicamente para cáncer de pulmón se les hace la clasificación LUNRAX, que es una clasificación parecida al BIRAX, donde se estadifican las lesiones nodulares de acuerdo a su riesgo de que sean cáncer, y se hace un seguimiento a estas lesiones de acuerdo pues a sus características. Este es un caso de un paciente que tenía esta lesión nodular subsólida de 1.5 centímetros, es LUNRAX 2, se le hace seguimiento al año, que es la indicación, y en el año esta lesión se duplica prácticamente a 30 milímetros, se le hizo procedimiento quirúrgico y fue un CA pulmonar in situ. Entonces, esto es lo ideal en los pacientes, y la invitación es a empezar estos programas de tamizaje de cáncer de pulmón que nos permiten detectar tempranamente el cáncer de pulmón. Lo siguiente que vamos a hablar es de la atelectasia, y reconocer una atelectasia es supremamente importante porque debemos diferenciarla de la neumonía, ¿sí? Porque son dos cosas totalmente diferentes, porque tienen tratamientos totalmente diferentes, y el abordaje clínico que se debe hacer es totalmente diferente. Entonces vamos a tener que la atelectasia tiene unos signos radiológicos directos en la radiografía de tórax, que es la opacidad parenquimatosa, como estamos viendo en esta imagen, y el desplazamiento de la cisura. En este caso, la cisura menor está desplazada. Y los signos radiológicos indirectos, que son el desplazamiento de las estructuras, y las estructuras siempre se desplazan hacia el sitio donde está la atelectasia. Entonces, el desplazamiento de la tráquea se va hacia donde está la atelectasia. El hilio pulmonar se sube hacia donde está la atelectasia. El diafragma sube hacia donde está la atelectasia. Hay una disminución de los espacios intercostales, y eso lo podemos hacer comparativamente con el otro emitórax, y podemos ver una imagen de hiperinsuflación contralateral, que en este caso en un paciente con una masa pulmonar que estaba ocasionando una obstrucción del bronquio del lóbulo superior, y pues el abordaje diagnóstico de este paciente era realizar una fibrobroncoscopia para identificar cuál era la causa de esa atelectasia. Entonces, las atelectasias va a haber una clasificación, se pueden clasificar como obstructivas. En los adultos la causa más frecuente es el cáncer, y en los niños pues son los cuerpos extraños. Las atelectasias cicatrizales o fibróticas que se dan posterior a procesos infecciosos severos o a procesos de tuberculosis. La pasiva o compresiva, que se da por procesos que ocupan el espacio del tórax, por ejemplo, un derrame pleural, que es muy frecuente que produzca atelectasia de los segmentos basales posteriores.
y la atelectasia no obstructiva o adhesiva por déficit de surfactante. En este caso estamos identificando una atelectasia del lóbulo medio que en el estudio de tomografía la estamos observando en el emitor derecho, en la porción central, estamos observando que se asocia a unas bronquiectasias. Este paciente se le hizo fibrobroncoscopia, no se le encontró ninguna lesión, era un paciente con un antecedente de una infección previa, probablemente sea una atelectasia cicatricial. Pero los pacientes con atelectasia usualmente necesitan realización de fibrobroncoscopia para descartar lesiones neoplásicas. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ideas para llevar a casa? Primero, que la radiografía de tórax debe ser valorada de forma sistemática, siempre comparando un emitórax con otro, y como lo mostró la doctora Lina, hay unos puntos de la radiografía de tórax que debemos valorar siempre, los ápices, las bases, la región retrocardíaca, las regiones ciliares. Es muy importante realizar esta diferenciación entre atelectasia y consolidación, porque esto son dos patologías totalmente diferentes, con etiología y tratamiento diferente. La valoración del nódulo pulmonar, infiltrados reticulares, nodulares, requieren para caracterización de la misma forma que los infiltrados de ocupación alveolar que sean crónicos. Siempre hay que correlacionar los hallazgos radiológicos con la evolución clínica para determinar si el paciente requiere estudios adicionales. Y los signos de atrapamiento más fiables en la radiografía de tórax son el aplanamiento de los semidiafragmas y el aumento del espacio radiolúcido retroesternal, que lo vemos en la proyección lateral. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención.